Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta epístola a los Efesios es una de las epístolas del apóstol San Pablo. El Nuevo Testamento consta con 27 libros y 14 de estos, incluyendo la epístola a los Hebreos, fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol San Pablo fue el apóstol que recibió la revelación de Jesucristo. Él lo dijo personalmente que él no había recibido esta revelación de algún otro, ya que no visitó a ninguno de los apóstoles al principio, sino solamente a Cefas y a Jacobo, el hermano del Señor. Y en todas las epístolas del apóstol San Pablo pone a Jesús como el centro, como el personaje principal, el autor, el protagonista de nuestra salvación. Jesús es el que da vida, el que imparte todo lo que nosotros necesitamos dentro de lo que es esta esfera espiritual en la cual nosotros estamos ahora mismo. El apóstol San Pablo está declarando de que Jesús vino a dar vida a nosotros que estábamos muertos. Si hay algo muerto en nosotros, recibe vida en Jesús. Si hay algo muerto en nuestro derredor, Jesucristo da vida a todo lo que está muerto, a todo lo que está malo, a todo lo que está torcido. Jesús en los evangelios, Él declaró que Él era la vida. Él dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo dijo en su evangelio también, en el capítulo 10, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie los arrebatará de mi mano. Él dijo que Él era la vida. Él vino a dar vida a lo que estaba muerto. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No solamente nos dio vida, sino que nos dio vida juntamente con Cristo. Él vino a dar vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué significa estar muerto? Significa estar separado de Dios. Esta no es otra cosa que la muerte espiritual. Todos nosotros estábamos separados de Dios. El profeta Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos perdimos. Ninguno de nosotros buscó a Dios. No teníamos fuerza para buscar a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ni un solo suspiro para poder decirle sí a Jesús. Fue la iniciativa de Dios, fue el poder de Dios que nos dio el aliento para recibirlo a Él cuando escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darnos vida a nosotros, que estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Y en el versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, aún es a pesar de las imposibilidades que habían para que nosotros pudiéramos recibir al Señor Jesucristo, aún así que estábamos muertos, que éramos incapaces de poder alzar nuestra voz y confesar el nombre de Jesús. Aun cuando nosotros éramos incapaces de creer, Él nos dio vida a nosotros. Esto es aún a pesar de que nosotros no tuviéramos el poder para creer. Él nos dio vida, nos dio su aliento. En el mismo versículo dice que nos dio vida, no solamente nos dio vida, no. Él no solamente nos dio vida, Él nos dio la vida de Jesús. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
¿Qué significa esto? Que no solamente nos dio vida, porque pudo habernos dado vida eterna y que nosotros pudiéramos vivir en algún lugar recóndito de la vasta creación, pero no, Él nos dio vida y no nos dio cualquier vida, nos dio la vida de Jesús, porque aquí está diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo y concluye, por gracia sois salvos. La primera palabra que encontramos aún concluye con la última frase, por gracia. Es decir, que aún estando, aún siendo incapaces, aún siendo débiles, como lo dijo Pablo en Romanos, aún a pesar de las deficiencias que habían para que nosotros pudiésemos tener la vida de Jesús, aún a pesar de, nos dio vida juntamente con Jesucristo por gracia. ¿Qué significa por gracia? Significa que Él lo hizo todo. Y esto es lo grandioso del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio que Pablo predicó, que no hay mérito humano, no hay cabida para el orgullo del ser humano. No hay cabida para algo grandioso que nosotros hayamos podido hacer o podamos hacer que nos granjee la salvación. Aquí Jesús dice que es el autor. Aquí Jesús es el que da vida a lo que estaba muerto y aún a pesar de estar muerto, Él nos dio el aliento, Él nos dio el poder para creer y el aliento para confesar su bendito nombre. Ahora, el apóstol continúa y dice, y juntamente con Él. Note bien que aquí está diciendo que nos dio vida en el primer versículo del capítulo 2. Y luego el versículo 5 nos dio la vida de Jesús, pues nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Pero ahora el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es maravilloso porque la vida que nosotros recibimos es la vida de Jesús, pero no es la vida de resurrección. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, nosotros recibimos vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuál es la vida que nosotros tenemos? Este versículo 6 lo describe. Esta es la vida de resurrección. ¿Qué significa la vida de resurrección? Significa que Jesús no muere más. Significa que Jesús no está limitado por el tiempo y el espacio. Significa que Jesús tiene una vida indestructible. Por eso cuando Jesucristo dice, la vida que yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, es que la vida que Jesucristo nos dio es la vida de resurrección. Esta es la vida indestructible, la vida de resurrección que nosotros tenemos ahora. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros recibimos la vida de resurrección, no solamente somos resucitados con Jesucristo, sino que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero usted podría pensar, yo estoy aquí en la tierra. Es muy cierto, estamos en condición aquí en la tierra, pero en posición estamos entronados con Cristo Jesús en las alturas. ¿Qué significa esto? Esto es algo grandioso que todo creyente debe saber. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios, recibimos la vida, no cualquier vida, la vida de resurrección. Esta es la vida que solamente Jesús pudo experimentar. Es una vida que solo Jesús, porque Él murió y resucitó. El Padre no murió ni resucitó, sino Jesús. Y Jesús es el que experimenta esta vida resurrecta. Y esta vida resurrecta es la que nosotros experimentamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque fuimos de manera real, fuimos resucitados con Jesucristo. Y aquí no está hablándolo hipotéticamente, sino que está diciéndolo real. Nosotros resucitamos
con Jesús, y luego hay otra declaración real. Con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales. El apóstol San Pablo describe 3 cielos y habla acerca del primer cielo, el cielo atmosférico, el cielo astronómico y el tercer cielo, en donde está Dios. La palabra del Señor dice que Jesús está sentado a la diestra del trono. El apóstol Pablo dice que fue hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables, y describe él cómo fue esa experiencia. Pero lo que quiero fundamentar es que nosotros estamos en el tercer cielo con Cristo Jesús, con una vida resurrecta, con una vida indestructible en Jesucristo. Él es el ancla de nuestra salvación. Él nos da estabilidad a nosotros. Estamos por sobre todo, y Pablo lo describe, que Jesús fue constituido la cabeza de la iglesia. Jesucristo está por sobre todo principado y autoridad, por sobre todo nombre que se nombra. Pero hay una buena noticia. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y esto es grandioso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sobre todas las cosas. Los demonios se mueven en el cielo atmosférico, en el cielo astronómico, pero nosotros nos movemos en el tercer cielo. Estamos sobre todo principado y dominio. Y todo creyente tiene que saber esto. La palabra del Señor, Jesucristo mismo, a los discípulos, aún antes de que Jesucristo muriera y resucitara, Jesús les dio autoridad a los apóstoles, primero a los 12 y después les dio autoridad a 70. Después mandó a más de 500 hermanos a la vez y les dio autoridad. Les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Les dijo, reciban autoridad, les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En respuesta a la declaración que Pedro dijo, tú eres el Cristo, Jesucristo declaró, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La institución más poderosa sobre la tierra es la iglesia, y la iglesia no la conforman paredes ni techos. La iglesia la conforman personas. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Así que tenemos la facultad, tenemos la bendición de que somos el pueblo de Dios, que somos un pueblo vivo, que somos un organismo vivo, que nos movemos en lo sobrenatural, que tenemos la vida de Dios. Y no solamente vida, tenemos la vida de resurrección. La resurrección es lo que nos garantiza que tendremos victoria sobre todas las cosas, que tendremos victoria sobre todo principado y autoridad, poder y dominio, y que todos nuestros enemigos serán puestos por estrado de nuestros pies, que tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie os dañará. Gloria sea al Señor. Estamos vivos y tenemos la vida de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo.